Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy Lorena García y como siempre estoy con ustedes los martes de 4 de la tarde en adelante para hablar de cine europeo. Quiero agradecer, como siempre, a la Universidad Pedro de Gante, al rector, el señor Fernando Garza, a nuestro director de radio, licenciado Enrique Sánchez, por supuesto poner a su disposición nuestros teléfonos en cabina, que son las líneas 81 86 03 3602 y 81 83 06 3603. Nuestras redes sociales, no se olvide, Facebook, YouTube, Radio UPG, en Twitter, Instagram, Radio UPG Oficial, y aquí en la universidad www.upgmx, y la mejor radio en línea www.radio.upgmx. Quiero agradecer también a las personas que la semana pasada nos enviaron comentarios, por ejemplo, a Moña García, Leti Cepeda, Almaidito Ojeda, Jacobo Lieberman, Diego Marcuse, Emma Martínez, María del Rosario, Mili Alfaro, Margarita Cheers, Cecilia Navarro, que por cierto nos escribe desde Zapopan, bellísimo municipio del estado de Jalisco, muy cerquita de Guadalajara, la Perla Tapatía. Un saludo, por supuesto, a Zapopan, a Guadalajara. Oye, por cierto, Fer, ahorita te presento. ¿Cómo estás? Buenas Muy tardes. buenas tardes, ¿cómo estás? Qué rico se come en Guadalajara, ¿eh? Oh, ¿Qué tal la birria? delicia. Oh, las tortas ahogadas. Óyeme, sí, las tortas ahogadas, deja tú. Yo lo supe hace poco que ese pan es especial y que únicamente se hace, no sé si nada más en Jalisco o en Guadalajara. O sea que si tú vas a la esquina de tu casa, compras un bolillo y la quieres hacer, no No te va a sale. salir. Pero bueno, Es una un maravilla. saludo a Guadalajara y muy especialmente a Zapopan. Gracias también a todas las personas que nos dan like, que comparten nuestro programa. Les recuerdo que si tienen alguna película, actor, actriz, género o corriente cinematográfica del cine europeo, con gusto hablaremos de eso en nuestros subsecuentes programas. Quiero agradecerle a Fernanda Reyes Algarra, quien me hace el favor de acompañarme esta tarde para platicar de esto. Ella es por profesión médico veterinario zootecnista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ahora sí que por gusto y amor al arte es pintora, es guionista, es cuentacuentos, le hace a todo el arte. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes y Mu- muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy buenas tardes, Lorena, muy buenas tardes. Todos los que nos están escuchando en este maravilloso programa, que ya lo vi, te felicito. Gracias, Fer, Aquí gracias. estoy, muchas gracias por invitarme. Oye, dime una cosa, ¿de dónde te nace a ti la inquietud? Habiendo estudiado veterinaria, pues no me late mucho ni la pintura, ni el cine, ni el guionismo. Cuéntanos. Bueno, mira, es que la cuestión de la veterinaria pues era cosa de sacar una carrera. A mi padre le interesaba que sus hijos fueran profesionistas, y pues de ahí pues nos hicimos pues a la cosa del estudio hasta llegar a un tope. Me encantan los animales, soy pro animal totalmente. Y estuve trabajando un tiempo como médico veterinario, pero realmente las cosas que a mí me gustaban hacer, era pintar. Mi padre era pintor, escenógrafo y muralista, José Reyes Mesa. Y por ese lado, pues estaba la escenografía, así que yo estaba pegada al teatro. Además, pues mi madre, por su lado, también, ella española, refugiada de la guerra de España, vino aquí a México, y pues se desenvolvió como locutora en XCW en aquellos tiempos en que En los apenas inicios del empezaba XW. todo esto, y después se hizo con todos los literatos de entonces, que fue una hermosa acogida para todos los refugiados de esta guerra tan tremenda, ¿no? De la Y guerra de ahí, civil, sí. exacto, sí, y de ahí ella pues también hizo argumentos para cine, hizo obras de teatro, hacía cosas para radionovelas. Entonces pues mira, yo siento que de ahí se revolvió todo para mí, No, la cuestión del arte, y aquí está me ves. más que justificado tu gusto por estas áreas. Fer, quiero empezar este programa haciendo un pequeño recuerdo del programa anterior para ubicar a la gente en los temas que estamos manejando.
Si tú lo viste, recordarás que en nuestro programa anterior platicamos de qué es el cine, por qué nos gusta tanto. Nos enteramos que nace como consecuencia de la fotografía. Recorrimos los siglos XIX y XX con el descubrimiento de diferentes aparatos más o menos rudimentarios, como la caja o el cuarto oscuro, la linterna mágica, el fusil cinematográfico o incluso el kinetoscopio de Alva Edison, hasta el nacimiento del cinematógrafo de los hermanos Lumière, que posteriormente da lugar al cine mudo, en el que ya se realizan películas de manera formal, a diferencia de los primeros cortometrajes que los hermanos Lumière, en que eran filmaciones de la vida diaria, más bien tipo documentales, hasta llegar al cine mudo más formal, en blanco y negro obviamente. Tuvimos la oportunidad de hacer una reseña de una película que a mí me parece muy interesante, del expresionismo alemán, dirigida por el gran director Fritz Lang, que se llama Metrópolis, en lo cual tomamos en cuenta, porque es imposible pasar de lado, la influencia de la Primera Guerra Mundial en los inicios del cine mudo, en el que se realizan películas de guerra, incluso algunas cómicas, fíjate. Por ejemplo, Armas al Hombro, de Charles Chaplin, hace bromas acerca de la dura vida en trincheras y relata una pequeña anécdota en la que Charlotte, el personaje de Chaplin, captura al Kaiser y da un emotivo discurso sobre la paz del mundo. Sin embargo, fíjate que voy a platicar algo que se me hace muy interesante. La película más grande sobre la Primera Guerra Mundial, que por cierto, como dato curioso, no incluye ninguna escena de batalla, fue La Gran Ilusión de Jean Reno, película francesa de 1937, de Jean Reno platicaremos después. Si bien se hacen algunas películas interesantes y trascendentes y nacen corrientes cinematográficas como el expresionismo, la Gran Guerra deja una secuela en el cine de Europa que tarda en repuntar. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Sí, sí. Podría decirse que el cine mudo proyecta una serie de fotogramas rápida y sucesiva con la intención de simular movimiento, nada más como haciendo una especie de... haciendo pequeño... volviendo a hablar un poquito del cine mudo para no olvidarnos, siendo un espectáculo de masas que logra crear nuevas formas de comunicación con diferentes técnicas, efectos, trucos y maneras de expresión que lo convierten en un arte. Sí, de hecho hay bastantes maestros de la fotografía, en los cuales empiezan a tomar eso como un centro de experimentación y aportan muchísimos avances para después ir retomando, y los posteriores que vinieron a ellos, pues primero se hacían los loops, que se llaman, que es repetición de unos 6 segundos de una situación. Ajá. Y después otra vez vuelve a pasar, y así fueron como se hicieron los loops, pero después esos fueron avanzando y fueron descubriendo más. Pero fíjate que curioso, Fer, que a pesar de que el cine pues no era hablado, era cine mudo, lograba emocionar al espectador. Y puntualizamos que si bien en los filmes no se utilizaba sonido, sin embargo había sonidos ambientales en el cine mudo, claro. Truenos, ruidos de locomotoras, así como los pianos que se instalaban en las salas de cine. A veces eran órganos y en ocasiones orquestas completas que acompañaban las películas, dándole un toque de emoción según se necesitara y según el tema de la película. Y fíjate que a partir de entonces la música se vuelve un acompañante de todas las películas. ¿Cuántos soundtracks conocemos que nos remontan a una película? No. Se me ocurre Amélie, se me ocurre La vida es bella, y hay muchísimo, no terminaríamos. Sí, a los grandes músicos también. Exacto, a músicos gente del área clásica. Pero bueno, no terminaríamos, si entramos en esto sería motivo para un programa. Y otra de las cosas también que aparecían eran los escritos, o sea, para... A eso iba. Exactamente. Exactamente. Aparecían títulos impresos que marcaban conversaciones, declaraciones de amor, peleas o pensamientos. Y fíjate que en algunas películas del cine mudo había la voz en off. La voz en off que todavía ahorita se acostumbra en películas, que es, ya tú lo sabes, pero se lo platico a quienes nos escuchan, es un narrador que contaba algunas de las escenas más importantes. Otra cosa interesante del cine mudo que lo diferencia del cine sonoro eran las actuaciones exageradas de los actores, conocidas en el mundo del cine como sobreactuaciones.
Sí, exacto. Pero fíjate, también puedo decirte una cosa que yo siento que en ese tiempo había muchísimo más interacción entre la película y sus espectadores, porque como estaban esos espacios de silencio y nada más veías las actitudes, ¿no? el espectador también entraba en esa especulación de qué era lo que estaba pasando. O sea, Claro, y ahora es más era muy difícil. participativo. ¿Cómo no? Y esta exageración en las actuaciones y estos gestos ayudaban a dar a entender exactamente al público las emociones o las situaciones que los actores querían mostrar, Exacto. así como el dramatismo en los maquillajes. Ujú. Por lo tanto, todo este cine sobreactuado, digamos, era necesario para sustituir el lenguaje. No sé si sepas, pero este tiempo de, del cine mudo fue conocido entre los especialistas del cine como la era silenciosa. Pero sin embargo fue muy fructífero en innovaciones artísticas y por lo tanto muy importante en la historia del cine. Por ejemplo, mira, el impresionismo francés, el expresionismo alemán, así como el montaje soviético, comienzan en este periodo que abarca desde 1910 aproximadamente, con los inicios de un cine primitivo, Edison, Lumière, etc., hasta los años 30. En este tiempo, fíjate que también empiezan a definirse los diferentes géneros y estilos de cine, los cuales veremos posteriormente, así como avances en las técnicas. En las técnicas cinematográficas, obviamente. Por ejemplo, nuevas técnicas de iluminación, el primer plano, el paneo y el montaje invisible, entre otras. Hay cantidad del tilt up, tilt down, paneo, wipe. Sí, pero sí en este tiempo se prácticamente llegan, estas fueron las que crecieron y crecieron durante el cine mudo. La iluminación, por ejemplo, aparece en el año de 1888. Obviamente es paralela al desarrollo de la tecnología. Y en el año de 1905 se empiezan a usar los primeros proyectores de luz artificial, siendo tubos de vapor de mercurio, ya que el tungsteno no se empieza a utilizar hasta el año de 1927, con la aparición de un tipo de película, o sea, de celuloide, que era sensible a las longitudes de ondas visibles. Esto hace posible realizar filmaciones en interior, ya que antes todo se tenía que filmar con ayuda de, exacto, ya que las emulsiones fotográficas eran muy poco sensibles a la luz y requerían de mucha luz. Entonces esto permite empezar a hacer el cine en interior, y es donde nacen, por supuesto, la escenografía y todas estas cosas, ¿no? Claro. Sí, es una gran aportación la que se va integrando a esta gran maquinaria que se convierte en todo un pues en todo un mundo de posibilidades, tanto desde el punto de vista artístico, generacional, problemático, inclusive en la cuestión de los temas y todo, que puede abordar la situación de los temas de la pues, de la actualidad o de épocas pasadas, ¿no? Con otro sentido de percepciones. Exacto. Hablando o continuando con algunos avances que se dieron durante el cine mudo, además de la iluminación, Fer, amigos, está el primer plano, que es una toma que va desde la frente hasta la barbilla, aproximadamente, y que le daba cierto grado de intimidad y dramatismo a la escena, ya que teníamos la mirada del retratado muy cerca, y eso nos hacía sentir cierta cercanía. Esta toma es conocida también como Big Close-Up. Sí, de hecho también se utilizó mucho, ya vemos a De la Vara o a todos cuando empezaban a abrir los ojos de que tenían la gran impresión de que algo iba a pasar, ¿no? Y entonces se centraban en la mirada y ya nosotros, bueno, el espectador, no digo nosotros en aquel tiempo, bueno, que quizá... No. Que quizá, no exageres, no exageres. Si contamos las horas, pero pero se va viendo, entonces la gente se daba cuenta de que estaba aterrada o que tenía mucha alegría o que tenía mucha tristeza. Exacto, ¿no? Exacto. El paneo también, por ejemplo, que es un movimiento de cámara que nos permite ver lo que se encuentra alrededor, pero que la cámara se encuentra fija y únicamente tiene movimientos horizontales o verticales, eso sobre un eje, es otro de los adelantos que se dieron durante el cine mudo, pero yo creo que uno de los muy importantes, no me dejarás mentir, es el montaje invisible o el montaje en continuidad.
Claro. Que bueno, es lograr la secuencia de las imágenes de una escena a otra, cuidando la iluminación, la escenografía, las posiciones físicas de los actores, así como el vestuario y demás elementos que conforman la historia. Fíjate que hay una anécdota de una película del cineasta español Luis Buñuel. La película se llama Simón del Desierto. Esta película fue rodada en el 60 y tantos, pero es una película de corte antiguo, en el que aparecen ahí una especie de santos o iluminados en un desierto, y de pronto se ve pasar un avión Sí, cómo no. en el cielo, Sí. que obviamente no corresponde a la época, ¿no? Claudio Brook era el que estaba... Sí, creo que era el que protagonizaba a Simón. Creo que exacto. también estuvo Silvia Pilar en esa también. película. Bueno, pero nunca se supo si fue un error de continuidad, precisamente lo que estamos diciendo, o fue parte de las excentricidades del cine surrealista del cineasta español. Ahí queda. Bueno, ahí queda, es verdad. Fer, quiero volver a agradecer a la Universidad Pedro de Gante, que nos da este espacio, al rector, el licenciado Fernando Garza, al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, ponernos a sus órdenes con nuestros teléfonos en cabina 81 8603 3602, 81 8306 3603, por supuesto nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Radio UPG, y en Instagram, Twitter, Radio UPG Oficial. Por supuesto, aquí en nuestra universidad, para informes acerca de sus carreras o de todo esto, www.upg.mx, y nuestra mejor estación de radio en línea, www.radio.upg.mx. No tiene pretexto para no vernos, tiene muchas formas. Bueno, Fer, ¿qué te parece si seguimos con esto? Y vamos a entrar ahora a un género que a mí me parece muy interesante y que es de los más importantes dentro del cine mudo. ¿Cuál crees tú que puede ser? Bueno, caray, pues en el cine mudo me voy a pensar en que pues podría ser el cómico. Bueno, pues le atinaste. Le atiné, vaya. El cine cómico es uno de los principales géneros que se desarrollan en el cine desde su nacimiento. El Regador Regado, la película de los hermanos Lumière, se considera la primera película cómica de la historia del cine. La comedia consiste, nada más como para ilustrar un poquito, en el acto de hacer reír a la audiencia, provocando situaciones de humor. En el cine mudo se acostumbraban las persecuciones, las caídas, los golpes y una serie de situaciones absurdas e inesperadas. Resbalones. Exacto, que se aventaban un pastel, Exacto. que provocaban la risa en el espectador. Sin embargo, vale la pena también mencionar, muchas veces la comedia tuvo tintes políticos, en los que el director intentaba mostrar posturas respecto a acontecimientos de su tiempo. Por lo tanto, no era ni tan simple ni tan superfluo. No, y además bastante difícil porque habiendo la consigna de inclusive la necesidad de hacer reír a la gente, a los diferentes personas que podían asistir al cine en esos tiempos de recomposición, pues habían muchas tristezas arrastradas, ¿no? Entonces socialmente viene entrando como una forma de liberar un poco esas tensiones, claro, esas historias tremendas que pues llegaban de la guerra. Sí, eran especie de catarsis para la gente, ¿no? A veces ir a reír al cine. Fíjate que la comedia surge en Europa, hay gente que piensa que en Estados Unidos, pero realmente no. La comedia surge en Europa, concretamente en Francia, con un señor, con un joven entonces, que se llamaba Maximilien Gabriel Leville, mejor conocido en el mundo de la comedia ya como Max Linder. Max Linder, ¿cómo no? Un genio, exacto. Max nace un 16 de septiembre de 1883 en la provincia francesa. Viene de una familia de judíos que se dedicaban al negocio del vino. Desde muy joven demuestra un gran interés por la interpretación y a los 21 años se traslada a vivir a París, en donde desempeña diversos oficios hasta que empieza a trabajar en el cine en uno de los estudios más importantes de Francia en esa época, los estudios Pathé, en el año de 1905. Su trayectoria se inicia realmente con la fuga de un colegial ese mismo año, y entre 1910 y 1917 él mismo dirigía sus películas y hacía sus guiones. Y fíjate qué chistoso, bueno, no chistoso, sino qué común.
y aquí me reflejo un poco con él, Ujú. porque él era ingeniero. Él terminó una Sí, carrera como exactamente, ingeniero sí. y era toda una línea pues bastante dura y todo. Sin embargo, también a él le gustaba mucho la cuestión de la actuación y la cuestión de estar trabajando inclusive en vodevils, haciendo En lo que le pequeñitos llamaban cortos, music ¿no? hall en Europa, Exactamente, que era una ajá, especie de sí. vodevil donde se cantaba y se bailaba y cosas Y por el él estilo. fascinado, además tenía una chispa, tenía un encanto, tenía ese savoir-faire Ujú. de cómo hacer reír a la gente. Y sí, como tú dices, fue un actor que empezó a crecer en cuanto a sus conocimientos, que llegó a ser el productor de sus, digo, el director Sí, sí, de claro que sus sí. propios Y el argumentos. guionista también. Fíjate Sí. que una de las cosas importantes de su trayectoria es que hasta entonces el cine cómico se limitaba un poquito a aventarse pasteles y a persecuciones graciosas. Sin Ujú. embargo, Linder trae una renovación en el film Buffon y crea una forma de comicidad grotesca. Encarnó a un personaje de aspecto y vestimenta distinguida, traía frac, sombrero de De copa, copa. guantes blancos y bastón. Todo un dandy. Todo un dandy, exactamente. Este personaje llamado Max protagonizaba los más insólitos enredos y su gran éxito lo lleva a ser el actor mejor pagado de Francia, siendo el cómico más exitoso de su país y de Europa entera en el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, en la cual, por cierto, Linder participa, continuando su carrera después de la guerra. Exactamente, sí. Es toda su participación dentro del mundo cinematográfico fue muy fructífero. Inclusive, pues ya después fue llamado a Estados Unidos, donde Exacto, hizo varias cosas, ¿no? a eso iba exactamente, que filma un poco de películas en Estados Unidos, pero sin embargo, fíjate Fer, que su mayor filmografía se realiza en Francia. Sí, como no, claro. Y en el año de 1924 realiza una película muy curiosa en la que se mezcla la comicidad y el terror llamada Socorro, traducido al español, Ajá. en donde muestra sus amplias dotes actorales, o sea, no solamente cómicas. Ujú. Llegó a ser definitivamente uno de los rostros más conocidos de Francia, cautivando al espectador y siendo referencia ineludible para todos los cómicos posteriores. Cuando veníamos, tú me hacías un comentario respecto a un cómico inglés muy famoso, si me lo quieres contar, relacionado con Max Linder, precisamente. Bueno, precisamente Max Linder fue el ícono de todo lo que era la cuestión de la comicidad, ya bien estructurada dentro de una relación, dentro de una historia. Antes eran como, por ejemplo, el ejemplo que dijiste, El regador sobre el regado. regador regado. Sí, pero en esta Max Linder hace toda una secuencia que tiene un contenido de tiempo y de situación y de complicación. Él actúa y trabaja muchísimo sobre el cuerpo humano, sobre lo ridículo que puede llegar a ser, y sobre todas las posibilidades que tienen, desde los gestos hasta la cuestión gestual. Que a Y esto de se le cuestión del llamó cuerpo. cine buffet. Cine Exactamente, buffo, perdón. Cine el buffo. bufón. De bufón, exactamente. Y esos detalles que son muy suyos, los capta un grandísimo actor de siempre, que no se va a perder ya en la mente de muchísima, pues de casi todo el mundo, que fue Charlie Chaplin. Exactamente, Ajá. llamado Charles Spencer. Charles Spencer. Charles Y ahí Spencer. viene un poquito, él copia muchísimo, copia muchísimo a Max Linder en todos sus aspectos. Yo, a la hora de ver una obra de Max Linder, pues recordamos instantáneamente a Charlie Chaplin, porque esos eran movimientos de Charlie Chaplin, ¿no? Y Max Linder no pudo avanzar más allá, por cuestiones también de la vida, más sin embargo, Charlie Chaplin nunca olvidó a su maestro. Él fue su gran maestro. De hecho, Sí. Fíjate, hay una fotografía que me encontré que viene Charlie Chaplin dedicando a esa fotografía a su maestro Max Linder, el único, mi maestro. Bueno, pues una señal Qué bonito, ¿no? de ser una persona agradecida y Claro. con muy buena memoria, cosa de la que a veces carece.
Fíjate que Max Linder firmó entre 100 y 200 películas, pero desafortunadamente solo han sobrevivido algunas 30. El patinador es otra de las películas de él, otra película muy simpática que se llamaba Max víctima de la quinina. La quinina, ese sí. Exacto. También era muy buena. Sin embargo, bueno, fue víctima de constantes depresiones y desafortunadamente se suicida junto con su esposa Jan Peters en una especie de pacto el 30 de octubre de 1925. Un irónico fin para quien fuera, como ya lo dijimos, el mejor cómico francés del cine mudo, quien llegara a ganar la exorbitante cantidad de 1.000.000 de francos por hacer reír a las masas. Pues imagínate, otra vez regresamos a Garrick, ¿no? Así es, yo soy Garrick, guardadme la receta. Exactamente, y es una lástima que haya. Sin embargo, pues es una situación muy común en los actores que tienen muchísima intensidad en su trato con la vida y con las gentes y con su profesión, el poder aceptar pues todas las bondades de la vida, pero también todas las desgracias que se van viviendo y que uno las tiene que estar reproduciendo, pues con todo el sentimiento de sentir que uno es el personaje, ¿no? Entonces esas cosas pues siempre se mantienen un poquito en el corazón de la gente muy sensible, de actores muy sensibles. Ya han habido varios que terminan. Sí, de maneras muy dramáticas. Muy tristes, sí, fíjate que desafortunadamente fue condenado por las generaciones posteriores al olvido y fue hasta el año de 1963 cuando su hija Maud Linder, con una recopilación de sus películas que se llamó In Compañía de Max Linder, reivindica su obra, siendo la película narrada por el famoso director francés René Clair, de quien hablaremos después, regresando a Linder a la lista de los grandes de la comicidad del mundo. Quiero nada más voy a checar aquí en mi celular quiénes nos están mandando algún comentario para agradecérselos. Tenemos a Cecilia Navarro, Amelia Alfaro, Turín Lin, Diego Marcuse. Gracias a todos ellos por estar al pendiente de nuestro programa y por mandarnos sus comentarios. Seguimos, Fer, con los cómicos del cine mudo y no podemos dejar pasar a quien acabas de mencionar, un actor británico que logró en mucho, por influencia de Linder, crear un personaje que trascendió la pantalla, convirtiéndose en un ícono universal de la comicidad. Claro. Estamos hablando nada más ni nada menos que del cómico inglés Charles Spencer, mejor conocido como Charles Chaplin. ¿Quién no ha oído hablar de Charles Chaplin? Nace en Londres un 16 de abril de 1889. Sus padres también estuvieron relacionados con el mundo de la comedia, especialmente el music hall, que ya explicábamos que era una especie parecida al vodevil norteamericano, un género muy popular en el Reino Unido entre los años de 1850 y 1920. Chaplin fue actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor, siendo a finales de la Primera Guerra Mundial uno de los nombres más reconocidos de la cinematografía mundial. Pero fíjate cómo el talento no se acaba por las dificultades de la vida, al contrario, parece que se sublima. Tuvo una niñez muy difícil, ya que su padre fue alcohólico, muere siendo ellos niños. Su madre, que era cantante, se hace cargo de la familia, pero por un problema de salud tiene que dejar de cantar, caen en una pobreza extrema, ella empieza a sufrir trastornos psiquiátricos, estuvo internada en un nosocomio, manda a sus hijos a un asilo para niños pobres durante algún tiempo. Y bueno, la infancia de Chaplin no fue fácil. En el año de 1903, continuando ya con su carrera, Fer, interpreta a Billy en la obra de teatro Sherlock Holmes, y con esta obra hace giras por Inglaterra. Un tiempo después, y habiendo pasado por diversos oficios, fue contratado por la compañía Frogman, representando papeles menores en gira por la provincia inglesa y en la propia capital. Fíjate que tuvo amistad con otro gran cómico, también de origen inglés, Stan Laurel, quien no olvidarás, quien formaría una de las parejas más icónicas de la comicidad al lado de Oliver Hardy. Recuérdanos cómo se llamaba esta pareja. Pues en Gordo y Flaco. Exactamente, famosísimos, sí. Inclusive la musiquita de los que alcanzamos a verlo. Ajá. Tarán, 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 tarán. Exactamente. Así empezaba, ¿no? Fueron una pareja muy reconocida, muy divertida dentro del mundo de
de la comedia. Fíjate que sin embargo, volviendo a Chaplin, el personaje del vagabundo Charlotte, un hombre que nos recordaba un poco al personaje de Max Linder, refinado y con buen vestuario, modales refinados y la dignidad de un caballero vestido con pantalón bombacho, grandes zapatos, un bastón y un sombrero de hongo, fue su mayor éxito y lo hizo pasar a ser una de las figuras icónicas del cine mudo mundial, conocido como Charlotte en Francia, en Italia, en España, en Portugal, en Grecia y en otros países europeos, como Carlitos en Brasil y como Der Vagabundo en Alemania. Fíjate que Charles Chaplin continúa interpretando a Charlotte en muchos, primero en cortos y más tarde en diversos largometrajes. Cuando aparece el cine sonoro alrededor de los 30, se niega a darle sonido a sus películas. Sí, es que se pierde toda la... Claro, se perdía toda la magia y toda la interpretación que también él nos daba chance de acomodar a nuestro estilo de pensar y a nuestro estilo de ver las cosas, ¿no? Exacto, de hecho en las películas, fíjate que la película Luces de la Ciudad, que es grabada, filmada en 1981, no aparece ningún diálogo. No. Sin embargo, con el tiempo protagonizó algunas películas sonoras. Tuvo varios matrimonios, siendo conocido por su afición a las jovencitas. Sí. La mayoría de sus esposas fueron muy jóvenes y sus divorcios fueron conocidos por las extraordinarias cifras que tuvo que pagar. En Estados Unidos trabajó con el afamado director cinematográfico Mack Sennett, conocido como el Rey de la Comedia, y con el mítico director cinematográfico también David W. Griffith, considerado el creador del montaje. Una de las películas más recordadas de su carrera, Fer, fue El Gran Dictador, cómo no, en la que hacía una parodia del fascismo, en especial del nazismo, en la que un barrendero judío es confundido con un paranoico dictador. Aquí reafirma su potencial histriónico y más allá, su potencial histriónico y cómico, más allá de su personaje clásico Charlotte. Una de sus últimas películas fue Candilejas de 1952, en la que interesantemente comparte créditos con el también famosísimo cómico Buster Keaton. Sí, fíjate que esa película, la del Gran Dictador, es el icono de... Exactamente, es la más importante. Hay escenas en las cuales no nos podemos olvidar, es maravillosa la toma cuando empieza a jugar con el mundo, que empieza... el mundo que tiene ahí digo, ya puesto en el personaje del dictador, toma de un mundo grande que tiene ahí en la oficina y empieza a levantarlo y a jugar con él como si fuera una pelota. Es una escena muy interesante, muy bonita. Y la otra que también a mí me encantó, representativa, cuando está dando su discurso y empieza a hablar como hablaba el Kaiser, Hitler, ¿no? Bueno, es que era un excelente actor cómico. Sí, y su forma en que lo hacía es que te hacía reír, aunque no estaba diciendo absolutamente nada en alemán, ¿no? Sí, exacto, porque probablemente ni hablar alemán. Sí, ¿no? Y lo pensaría uno que no habla alemán, dice, habla alemán. Sí, de tan convincente. Fíjate que Chaplin en vida recibió muchísimos premios, fue nombrado Sir por la reina Isabel II de Inglaterra en el 75, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 70, hay varias estatuas en Londres, una se encuentra en Leicester Square. Recibió 3 premios Oscar de la Academia, 1 a la mejor banda sonora y 2 honoríficos, siendo Luces de la Ciudad, Tiempos Modernos, consideradas una de las mejores películas del siglo XX. Muere en Suiza ya retirado en el año de 1977, como pasa con los grandes, al morir el actor nace la leyenda. Exactamente. Y tiene una hija que se dedica también a Geraldine Chaplin, así es. Pero pues no tiene la magnitud. No logró jamás de su padre, ¿no? Desgraciadamente. En absoluto. Dejan unos íconos, unos grandes personajes, los padres, pues es muy difícil para los hijos poder igualarlos, por supuesto, son demasiado grandes. Voy a mencionar de paso nada más algunos cómicos de esa época, como Buster Keaton o como los hermanos Marx, sí, cómo no, que también fueron muy buenos, como El Gordo y el Flaco. Pero ahora nos vamos
a ocupar de otro género, rapidito porque traemos el tiempo ya muy medido, que fue el género fantástico representado por la película La Carreta Fantasma del año de 1921 y dirigida por Víctor Stroheim. Fue una producción sueca del género fantástico, lo dijimos ya, que por cierto, y como comentario del margen, fue basada en la novela El carro fantasma de la escritora sueca Selma Lagerlöf, la primera mujer en obtener el premio Nobel de Literatura en 1900. Bueno, muy importante, sí. Exacto, es un dato importante. Esta película se encuentra en tres borrachos en una noche vieja, o sea, en la noche del fin de año, platicando acerca de una leyenda sueca en donde un pecador que muera en el último momento del año deberá conducir la carreta fantasma que recoge las almas de los muertos durante todo el año. Uno de los personajes, David Holm, muere cuando suena la última campanada de medianoche y se supone que será el conductor de la carreta por todo un año. Entre otras cosas, esta película utiliza muchos flashbacks y algunas sobreimposiciones que permiten tener imágenes fantasmales. Sin embargo, por sus características no pertenece al género del terror, más bien se considera un drama fantástico muy adelantado para la época, con un cierto toque moralista. Podemos seguir también platicando de que el género fantástico se caracteriza por presentarnos personas como nosotros, situados súbitamente en presencia de lo inexplicable, pero dentro de nuestro mundo real. Obviamente, la presencia de lo sobrenatural, llamémoslo así, provocará una sensación específica en el personaje y en el espectador. Tiene su origen en la literatura y en relatos antiguos. Sí, ahí es donde parte. Yo creo que los escritores de todos estos géneros y todo son los que van marcando también toda una línea de sucesos y de ambientes y todo que captados ya a nivel de los personajes para la cuestión de cinematografía y todo eso, empiezan a abrir más los mundos. Exacto. de la imaginación de los que estamos viendo la película, y nos presentan pues ahora sí que todas las posibilidades fantasmales y de otros mundos que se pudiera imaginar uno, y que están muchísimo más ilustradas a veces que cuando nosotros estamos leyendo los libros de este tipo de género, ¿no? Así es. Sabes que generalmente cerramos el programa con una reseña de una película. Estamos ya sobre tiempo de casi cierre. En este caso vamos a platicar, Fer, sobre El gabinete del Dr. Caligari. Oh, muy importante. Que es una película con una duración de 1 hora 15 minutos. Obviamente no va a durar eso aquí. No va para allá. No va para allá. Está compuesta por 6 actos y fue estrenada en el año 1920, dirigida por Robert Bain. Y en el año 2020 cumplió 100 años de su estreno, considerada precursora del expresionismo alemán. Este film fue filmada enteramente en un estudio sin usar exteriores, totalmente inusual para la época. Hablaremos de ella por su gran importancia dentro del cine mudo, siendo un verdadero clásico de esta época. Vamos a platicar un poquito, porque te digo que ya tenemos muy poquito tiempo para platicar de la película. Es más, creo que podríamos dejarla para tal vez terminar de platicar la película para el próximo programa, pero sí hablar un poquito de cómo esta película importa en el cine, porque siendo un verdadero clásico de la época, una película no puede desligarse del contexto histórico, social y político al que pertenece. En el gabinete del Dr. Caligari debemos ubicarnos en una Alemania que acaba de ser derrotada en la Primera Guerra Mundial. Sí. Estas circunstancias fueron las que dieron lugar a los movimientos artísticos de vanguardia como el surrealismo y el expresionismo. Creo que para la próxima seguiremos analizando esta película. Quiero agradecer, oye, mira, qué interesante, tenemos aquí saludos desde Colombia. Ah, qué bonito. Saludos a Colombia, precioso país, muy querido por México. Sandra Urbina también nos está viendo. En fin, gracias a todos los que nos han visto de nuevo. Muchísimas gracias a la Universidad Pedro de Gante, al rector, señor Fernando Garza, al licenciado Enrique Sánchez. Como siempre, a sus órdenes en nuestros teléfonos en cabina 81 86 03 36 02, 86 03 36 03, Facebook, YouTube, Radio UPG, Twitter, Instagram, Radio UPG Oficial, aquí en la universidad www.upg.mx, y por supuesto nuestra mejor radio, la mejor radio en línea, www.radio.upg.mx. Gracias
Fernanda Reyes, por acompañarnos. De verdad que ha sido un programa muy agradable. Ojalá que la gente que nos ve opine lo mismo. No nos alcanzó el tiempo. Sí, no nos hombre, alcanzó. mucho que platicar. Vamos mucho a dejar que te puedes quedar platicando horas con la cuestión del cine. Definitivamente. Pero, pues también quiero agradecerte. Me encantó que me hayas invitado. No, es un placer. Y ¿sabes qué? Te comprometo aquí a que vengas una vez al mes con nosotros. Ah, caray. A platicar de cine. Bueno, pues en lo que yo pueda participar, ya quedamos. yo estoy encantada. Estaremos así. Soy Lorena García. Les agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Y les recuerdo, no se olvide de ver cine. Hasta la próxima. Hasta pronto.